Bueno, continuando con la actividad del día de hoy, fíjense, hemos revisado rápidamente lo que son los principios procesales, el modo como en Venezuela los recibimos los tenemos diseñados para el Código de Procedimiento como ley procesal fundamental. Hemos hablado de la importancia, pero sobre todo nos hemos metido con el tema de que él es un derivado de alguna manera hoy en día de la Constitución, pese a que en el Código de Procedimiento, y ahí comenzamos la segunda fase, en el Código de Procedimiento está observado fundamentalmente en el artículo 202, es decir, ya muy lejos de los principios fundamentales, es decir, está establecido como parte del proceso de desarrollo del juicio. El artículo 202, pues, altamente manejado por los abogados, siempre en el ejercicio, tiene el siguiente contenido. Vamos a leerlo para que no haya, hasta para refrescar la memoria, dice uno. El encabezamiento dice: los términos o lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la ley o cuando una causa no imputable a la parte que lo solicite lo haga necesario. El maestro Cuenca explica en sus textos que la preclusión funciona como una esclusa, ahí como en calabozo, pues. Es decir, usted cierra las compuertas, el agua no pasa más. Esa es la preclusión. Si usted abre la compuerta, ese agua pues va a pasar y entonces vendrá otra fase. Pero si usted observa la represa desde arriba, cuando están las esclusas cerradas, usted va a ver que hay zonas estancos. Es decir, aquí está un pedazo, allá está el otro. No hay comunicación en principio. Eso gráficamente era como reflejaba Cuenca la figura. Pero no solamente hablemos de Cuenca. Yo creo que hay que establecer particularmente el modo como algunos de los grandes autores le observaron, haciendo la advertencia que ya hemos hecho en la parte anterior, de que efectivamente no siempre ha existido ese principio, es decir, no nace con el proceso como tal, por allá en los años 1850, sino que simplemente pues, se va incorporando en la medida en que la historia le va diciendo a las partes, a los jueces y al legislador: mira, observa esto, que era la aplicación, digamos, a trocha y mocha de los dispositivos donde los juicios dependían fundamentalmente de la voluntad de las partes, de que se continuase o no. Cuando dijimos de la idea de esto, comentábamos que para Cuenca, particularmente, él hace una referencia a Eduardo Couture, y Eduardo Couture a su vez le conoció como forclusión, ¿verdad? Y hace una advertencia a Couture que es interesante. Él decía que eso era un nombre nuevo para una idea vieja. ¿Ok? Chiovenda dice que para él lo importante es el modo como el tiempo ejerce influencia en el proceso. Y lo hace tan importante como la confesión ficta, como la cosa juzgada, como la aprensión de la instancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo definió el maestro Chiovenda la preclusión? Así: la preclusión regula la actividad de las partes conforme a un orden y evita que el proceso se disperse, se digregue, retroceda o se interrumpa indefinidamente. Es decir, para Chiovenda era fundamental. ¿Ok? Incluso él llega y dice que para definirlo ya, para darle una conceptualización, dice que según ese principio, después de la realización de determinados actos o del transcurso de ciertos términos, queda precluso a la parte el derecho de realizar otros actos procesales determinados o en general actos procesales. En España, el autor español Emilio Gómez Orbaneja, ¿verdad?, hace lo siguiente. ¿Cómo trata él a la preclusión? Estamos hablando en este momento totalmente de Europa. Una vez iniciado el proceso por la notificación de la demandada, no es necesario que las partes integren su curso para que las autoridades judiciales observen y hagan observar en toda clase de juicio las actuaciones de que conozcan los términos.
y transcurrido un término se tendrá por caducado el derecho por perdido el trámite o recurso que hubiera dejado de utilizarse sin necesidad de los escritos de apremio que existían antes. Esta es la figura que yo decía. Lo que ellos llaman apremio era la figura que obligaba a que las partes impulsaran el proceso para que este siguiese. Cuando se crea el principio de la citación única, que nosotros lo tenemos establecido en el artículo 26 constitucional, del CPC, vemos que efectivamente la figura tiene cabida allí, pero no como preclusión, sino como la citación única, es decir, haciendo la advertencia que siempre me gusta hacer a la gente, de que hay que ver en el contexto que estamos hablando, porque no es lo mismo citación que notificación, y que tenemos que analizar en qué derecho estamos. Por ejemplo, para los laboralistas, la palabra notificación tiene un contenido exactamente igual a la citación. Para quienes ejercemos todavía en el mundo civil, en el mundo ordinario, no. Para nosotros citación es una cosa y notificación es otra. Citación es instar a que vengas al proceso o traerte al proceso, y notificación es la continuación de la causa. ¿Ok? Finalmente, vean ustedes que Emilio Calo Vaca, para hablar de derecho venezolano, decía, o dijo en uno de sus textos, la preclusión es un modo de extinción de derechos y obligaciones, de extinción de obrar válidamente en un proceso determinado en función del tiempo. El proceso se halla articulado en diversos periodos o fases, dentro de los cuales deben cumplirse uno o más actos determinados, con la consecuencia de que carecen de eficacia aquellos actos que se cumplen fuera del periodo en que les está asignado. Por efecto de la preclusión, dice Calvo Vaca, por efecto de la preclusión, adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro del periodo o sección pertinente y se extinguen las facultades que no se ejercieron durante su transcurso. Ahora sí, entramos en la materia ¿qué dijo la sala? La sala, en la sentencia del 5 de marzo del 21, en ponencia conjunta, en el caso Hamilton, Mervi, Rodríguez, Phillips, 5 de marzo, en la ponencia conjunta, dijo lo siguiente: se mete en el tema de la simplificación y eficacia que la Constitución le atribuye al proceso. ¿Ok? Y dice, vamos a interpretar lo que llamamos nosotros preclusión o eventualidad procesal. ¿Ok? Dice que es un escudo para salvaguardar la lentitud y el retardo, lo que se venía utilizando, y que esta era una materia para no hacerlo. ¿Qué estableció en sí la sentencia esa? Estableció lo siguiente: si los abogados, las partes, los litigantes, tienen un periodo determinado y lo ejercen, previo a la consumación del lapso, el resto del lapso que no se consumió queda extinto por disposición de la sentencia. Me explico. Yo tengo 40 días más el término de la distancia para formalizar el recurso de casación. Pero si yo formalizo el día 22 de los 40 que tengo, que son días consecutivos, el legislador en la sentencia le dice, esos 18 ustedes ya no los tienen, desaparecieron. Si desaparecieron del ámbito. ¿Ok? Por eso le da una aplicación eso y dice, eso va a ser así, usted no puede hacer otra cosa después de eso. ¿Ok? Ese es en esencia el contenido. Si yo uso el periodo antes de su culminación, yo estoy desistiendo del resto del lapso no utilizado. Hasta ahora, hasta esta sentencia del 5 de marzo, resulta que yo utilizaba el día 18, hacía mi formalización, me quedaban 22 días en los cuales algunas personas utilizamos esos 22 días para presentar nuevas consideraciones, nuevas denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el lapso estaba, según la sentencia, ya no se podía hacer. Si usted mismo decidió que hasta allí llegó usted, que no va a seguir. Ese es en esencia lo que dice la sala en esa. Y coloca un ejemplo, ¿no? Los 40 días consecutivos para formalizar, utilizan un lapso de 5 días y dice que esos 35 días, en una interpretación ajustada a la Carta venezolana, a la Carta Política, ¿verdad?
debe tenerse que la persona ya lo renunció, ¿ok? Como parte de su principio dispositivo, porque es una carga de su propio interés, dice ella, quien ejerce su voluntad debe considerar el ejercicio de actuación procesal, etcétera, etcétera, ¿no? La sala, acertadamente, decide también que ese nuevo criterio que ellos estarían aplicando nacería para los abogados, para los litigantes, con posterioridad a su publicación en la Gaceta Oficial. Y eso es bueno y es válido, porque eso es la preservación de mis derechos. Todo lo que hayan litigado hasta el 5 de marzo bajo la vieja doctrina, pues no sufrirían los efectos de esa sentencia. En nuestra opinión, ¿verdad? Esa sentencia solamente era aplicable para trabajar el caso de la sentencia de casación. Porque cuando uno la observa, ¿verdad? La sala lo que ordena es específicamente esa interpretación en ese caso de la casación. Es decir, quedó reducida al ámbito casacional. Por supuesto, la interpretación permite que uno la lleve a otros ámbitos, pero esa en particular quedó reducida allí. Luego, el 9 de julio del 21, en la sentencia del magistrado Guillermo Blanco, caso Diana Judith Díaz Delgado, ¿verdad? Establece una circunstancia distinta y habla de los artículos 515 y 521 del Código de Procedimiento Civil, ¿verdad? Que son las características que tiene la sentencia cuando el juez la dicta previo a la oportunidad que él tenía. Es decir, si yo tenía 60 días para dictar una sentencia como juez y la dicto el día 20, en una demostración de eficacia judicial, bueno, el lapso de los 40 se perdió. Ya no hay que esperar que se vence el lapso. Esa sentencia se aplica, aquí hay que hacer entonces la diferencia, exclusivamente con el tema de los jueces. Igual ocurriría con el 521, porque se refiere a lo decidido en materia superior. En este caso estábamos en presencia de primera instancia, ahora estamos hablando del superior. En ambos casos aplica el criterio que en lugar del lapso establecido allí, el juez lo extingue cuando decide fuera del lapso. Mi consideración personal para ir terminando, porque el tiempo ya aquí me lo están rematando, ¿verdad? Se puso muy, muy barato. Mi consideración es la siguiente. Yo no objeto que al juez se le limite el lapso con el tema de que si usted sentenció ya no puede hacerlo. Porque es natural. Fíjense que tenemos que hacer una interpretación interesante allí. ¿Por qué es natural? Porque ya no puede hacer más nada. Al juez le está impedido en función de la cosa juzgada y en función de que él se desprendió de la jurisdicción, ya no puede decidir más nada, ya él nunca más va a ser juez de eso, porque pierde la competencia subjetiva, se convierte en una persona con un pronunciamiento sobre determinado punto, él no puede volver a sentenciar. No hay problema, creo yo. Creo que eso es una consecuencia natural de esas circunstancias. Pero analicémoslo ahora, y me voy a tomar un poquito más del tiempo del que me están dando, desde el punto de vista de nosotros los litigantes, los que litigamos, los que vamos a la casación, los que vamos a los recursos. ¿Qué pasa con mi derecho si yo tengo, hablo del caso particular de la sentencia de casación, del lapso de casación? Tengo 40 días y yo el día 18, como puse el ejemplo, decido presentar mi escrito de formalización y esos 22 lo pierdo. Que yo tengo el derecho, porque me nació a mí, porque es que es el modo amplio de interpretar el derecho a la defensa, yo tengo la oportunidad en 22 días de hacer nuevos alegatos. A mí no se me puede coartar el derecho de hacer nuevos alegatos para decirle al juez, mire, después que yo presenté aquello, que no lo dice uno en la práctica, pero es lo que en el fondo oculta, ¿verdad? Después que yo estudié aquello, yo me estudié un libro de fulano de tal, de autor tal, y me conseguí con esta característica. Este juicio tiene un vicio más. Yo debo tener el derecho de decirlo. Y debo tener el derecho de ir y denunciar, hacer la delación del vicio y trabajar con una nueva circunstancia y decir, mire, vengo a traer estas características. Es más, yo hasta puedo renunciar a alguna de las cosas que haya alegado. Porque eso es exactamente el derecho a la defensa.
la mayor posibilidad que yo debo tener para que el legislador me conceda a mí, dentro del cual yo puedo hacer de eso. Porque lo que está en la sentencia, cuando me dice, ya lo hiciste, no puedes continuar, es una intervención del Estado en mi voluntad. Ojo, en el fondo hay un concepto ideológico que me dice, mire señor, el Estado a usted le va a fijar cómo es, hágalo así. Pero eso sí, no se equivoque. Si usted se equivoca, es que yo me puedo equivocar. Yo tengo el derecho de la equivocación. Y me perdonen, esto es casi como una broma, pero es lo que yo siempre digo a la gente. El artículo 22 constitucional me garantiza un poco de derecho, entre otros el de equivocarme. ¿No? ¿Cómo es que yo no puedo corregir? Y puedo decir, mira, a mí se me olvidó denunciar por el vicio tal. ¿Por qué me vas a coartar el lapso? Yo ahí estoy en desacuerdo con la sentencia. Es la única parte que yo objeto de la sentencia cuando me limita esa oportunidad. No es en el caso del juez, repito, porque el juez no puede hacer más nada. Yo tengo una situación distinta. Es decir, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil usa una frase que yo siempre la tengo muy presente porque me parece que está extraordinariamente bien redactada. En el artículo 12 se le dice a los jueces, perdón, el 15, disculpen, el 15, dice lo siguiente, que los jueces garantizan el derecho de defensa y deben mantener, hasta aquí voy diciéndolo a mis palabras, deben mantener, ahora sí voy a citar, a las partes en los derechos y facultades comunes a ellos, sin preferencias ni desigualdades, y en los privativos de cada uno, las mantendrán respectivamente, y aquí vengo lo que me interesa, lo que voy a subrayar, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio. La condición mía en el proceso no es la misma del juez. Ni siquiera es la misma la del actor que la del demandado. Por eso yo tengo lapsos privativos. Por eso hay lapsos que son míos y no los puedo utilizar el otro y viceversa. Entonces, yo creo que aquí hay que responderle a eso y decir en la sentencia, corrijamos esto, no vamos a hacerlo de esa manera, vamos a hacerlo de un modo distinto y vamos a aceptar que el abogado no pierde la parte, el litigante, no pierde la oportunidad de seguir alegando en el supuesto de que haga uso adelantado de los medios de defensa que tenga y hay que permitirle que agote todo eso. Eso es lo que yo les quería plantear. Creo que la sentencia merece un estudio bien detallado y por supuesto estas cosas, como todo en el mundo de nosotros los abogados, es objeto de discusión y posiblemente, y Dios quiera sea así, de una profusa discusión en el foro. Muchísimas gracias, muy agradecido.